Estamos en compañía de Monseñor Carmelo Pellegrino, quien es el promotor de la fe, lo que conocemos tradicionalmente como el abogado del diablo, quien ha seguido muy de cerca todo el proceso de beatificación del doctor José Gregorio Hernández aquí en la Congregación para la Causa de los Santos. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista, justo en este momento tan particular, no solo para Venezuela, sino también para el mundo. ¿Qué lectura podemos hacer? ¿Hay alguna conexión divina en esta beatificación? Intanto es sorprendente. Es sorprendente que en una pandemia universal la causa de un médico sea aprobada. Un médico cercano a los pobres, cercano a la gente. Y una causa que tenía tantos años. Una causa que da tanto tiempo attendeva il segno divino. Una causa que durante mucho tiempo esperaba la divina señal del milagro y justo ahora llegó. Debo decir que el milagro ocurrió antes de que se iniciara la pandemia, pero luego el estudio canónico maduró ahora y esto es providencia. Esas cosas las vi muchas veces en el estudio de las causas de los santos. Son los signos de Dios y son los tiempos de Dios. Esa persona debe ser beatificada o canonizada en este momento, porque en ese momento la Iglesia lo necesita. Y luego hay que decir otra cosa, quizás más importante, que José Gregorio estuvo activo en su profesión durante una terrible pandemia, que fue la epidemia española, que en esos años, entre 1918 y 19, había causado tantas víctimas y él visitaba a los enfermos, arriesgándose incluso a contraer esta enfermedad. Anche con la propia pelle, proprio di contrarre questo morbo. Pero quisiera que me explicara un poco para que las personas que nos ven, que tienen mucha curiosidad de saber qué sucede aquí al interno de la Congregación para la Causa de los Santos, que me explicara cómo es este proceso, qué sucedió con el milagro, cómo viene estudiado y qué son estos libros que tenemos aquí. E allora anche per lui tutto è cominciato Entonces para él todo comenzó con la fama de santidad que llegó al episcopado local. Los obispos iniciaron un proceso de beatificación que tuvo una primera fase en la diócesis. Escucharon a los testigos presenciales que conocieron de cerca a José Gregorio, recogieron los documentos referentes a su vida y así todo este material llegó aquí a Roma, a la Congregación para las Causas de los Santos, en donde se recopila, ordena, sintetiza y luego se estudia. Ordinato, sintetizzato e poi studiato. Aquí tenemos investigaciones diocesanas que provienen de diócesis de todo el mundo y que son recibidas aquí. Estas son solo una parte. Son muy pocos procesos que aún están por abrir. Aquí hay como 10 procesos. Por lo general, cada año llegan de 40 a 50 investigaciones diocesanas. En realidad, se han contado muchísimos milagros o presuntos milagros para José Gregorio, pero hubo dificultad para recoger los documentos, las pruebas médicas sobre todo. Por ejemplo, las carpetas clínicas, los testimonios de los médicos tratantes. Sucedía esto, la gente se curaba, eran felices, iban a agradecer a José Gregorio, pero no recogían los documentos y luego se perdía el milagro. Esto ha sucedido muchas veces, no solo con él. Ahora, en este caso, sin embargo, finalmente hemos logrado recolectar todo lo necesario. Tutto il necessario. La parte burocrática. Direi proprio. La parte burocrática, diría más bien científica, porque aquí hay un examen muy exigente de los milagros por parte de la Congregación de los Santos. En primer lugar, a través del estudio de un equipo de médicos, todos profesores universitarios, a veces incluso docentes que no son creyentes, que no son católicos practicantes. Otras veces, también hemos tenido especialistas no cristianos que han evaluado un milagro. Se reúnen justo aquí adentro, en esta sala en donde estamos, y dan su opinión. Por lo general, se trata de 7 científicos que estudian el presunto milagro de forma individual. Es decir, que en esta sala se reunieron los médicos que dieron la opinión positiva para el milagro de la niña del doctor José Gregorio Hernández. Exactamente, proprio en questa sala. Exactamente. En esta sala se reunieron los médicos, en esta sala se reunieron los teólogos, porque luego del estudio médico del milagro, el caso pasa a los teólogos, quienes luego
deben estudiar la parte teológica, es decir, precisamente la invocación. Anche i requisiti teologici, si dice. También los requisitos teológicos de integridad, rapidez, instantaneidad de la curación, estabilidad de la curación. En fin, existe un estudio teológico e incluso aquí se reunieron los teólogos y yo fui quien presidió este grupo, este encuentro de teólogos. Riunione di teologi. Dopo che i medici. Una vez que los médicos y los teólogos han dado su opinión positiva, se presenta el caso a los cardenales y obispos, quienes se reúnen con las opiniones de los científicos y de los teólogos y expresan su opinión. Esatto, ed esprimono il loro parere. Cuando la opinión es positiva, entonces la causa se lleva al prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, para llevarla al Papa. Y el Papa expresa su opinión final, que fue lo que sucedió recientemente con José Gregorio. Nos explica estos libros que tenemos aquí. Questa è la Positio Super Virtutis. Se trata de la posición sobre las virtudes, que es el libro de los 80, en el que se recogen todas las pruebas de las virtudes heroicas de José Gregorio, los testimonios, los documentos, los juicios teológicos. Aquí también están las llamadas animadversiones, que es el estudio previo que en ese momento hizo el promotor de la fe de la causa con todas las objeciones, porque nosotros hacemos sobre todo un trabajo crítico. La causa, tutte le obiezioni, perché noi facciamo soprattutto un lavoro critico. Por eso se llama el abogado del diablo. Questo si chiama l'avvocato del diavolo. Por eso se le llamaba el abogado del diablo, porque nosotros buscamos defectos, buscamos los motivos por los que no debería ser beatificado. Pero después, en realidad, recogemos muchísimas flores, porque encontramos numerosos testimonios como en este caso. Entonces, aquí están los testimonios de ese proceso de la década de 1950, de personas que conocieron a José Gregorio, que vivieron junto a él, compañeros de universidad o incluso discípulos, gente sencilla que había sido curada por él. Este es el libro que luego sirvió para la declaración de las virtudes heroicas y este, en cambio, es el dossier, igual de la década de 1980, que recoge las opiniones de los teólogos sobre estas pruebas. Son 9 teólogos que opinan, son 8 más 1, ese 1 sería yo. Che danno il loro parere, sono 8 più 1. Quell'uno sarei io, insomma, il promotore della fede. En aquel momento no se encontraba. Avevo 14 anni. In quel momento no. No, yo tenía 14 años, pero estuve presente en el estudio del milagro. Ese lo hice yo y este sería el libro. Se llama Positio Super Miro, que sería el que recoge la evidencia del milagro atribuido a la intercesión de José Gregorio. Aquí están todos los datos científicos también, las historias clínicas, los certificados médicos del caso, de la recuperación de la niña y los testimonios de las personas que estuvieron presentes en el momento en que fue alcanzada por ese disparo. Creo que es un caso bastante conocido. Luego recibió esta hermosa sanación. Entonces, testimonios y documentos. Luego están las opiniones de los médicos, de los expertos de nuestro dicasterio. Se llaman los juicios preliminares, porque antes de ir a la reunión, pedimos una opinión previa a 2 expertos. Si hay suficientes elementos, entonces se hace la reunión. Si esos 2 dicen que no vale la pena, no se hace. Y aquí las 2 opiniones fueron positivas y se hizo la reunión de los médicos que dieron una buena opinión positiva. Un bel parere positivo. Sobre esta base, los teólogos también se han expresado, y este es el folleto que recoge los votos de los teólogos de este milagro. En este, sí, yo estuve allí, presidí y tuve el honor de firmar las actas finales. Di firmare anche gli atti finali. ¿Estos documentos son reservados? Son reservados. Cuento una anécdota muy personal que seguramente muchas de las personas que nos ven en este momento se van a sentir conectadas, ¿no? Yo cuando tenía 5 años caí de la altura de un primer piso y recibí un golpe muy fuerte en la cabeza y tuve una hemorragia cerebral. Hubo una intervención quirúrgica y en ese momento mi familia pidió
a la intercesión del doctor José Gregorio Hernández porque existía la posibilidad que no sobreviviera o que tuviese problemas de comunicación o incluso problemas físicos, porque en ese momento esas operaciones eran muy agresivas. A mí me abrieron completamente el cráneo. Y recuerdo que yo crecí con esta historia en mi vida. ¿Qué lectura puede hacer la Congregación para la Causa de los Santos de esto que sucede con mucha frecuencia en Venezuela? A partir da un incidente. A partir de un incidente como el que te sucedió, que técnicamente se llama scampato pericolo. También hay milagros de este tipo, caídas desde 15 metros, incluso en los que no pasa nada, o hay una recuperación inmediata y sorprendente. A partir de una sanación de este tipo, el Señor saca una comunicadora profesional, así hace Dios, o incluso con Moisés. Moisés era corto en la palabra y fue enviado a hablar con el faraón, por ejemplo, y se convierte en el jefe de un pueblo. José Gregorio es un poco como el alma del pueblo venezolano, el alma que resalta toda la nobleza de este pueblo. Y lo que dijiste es realmente hermoso, porque nos muestra la lógica de Dios. El Señor pasa a través de las debilidades de los hombres y los valoriza a niveles impensables. Ninguno de nosotros puede imaginar el poder llevar a cabo proyectos tan maravillosos como los que Dios puede realizar. Utilizo esta expresión en general. Digo que los héroes de este mundo muestran lo que el hombre puede hacer, pero los santos muestran lo que Dios sabe hacer. Vedere ciò che Dio sa fare.